Entonces, entonces lo que teníamos pendiente era ver esto de las, bueno, el final en donde nos habíamos quedado cortado en la anterior clase, ¿no? El final de la parte de los estilos. Y además hoy tenemos que ver esto de las imágenes, o sea, la inserción, edición de imágenes en general en el InDesign. Y después también hay que ver esto de eh, necesito mostrarles algunos ejemplos de cómo vamos a manejar algunos, algunos trabajos que les voy a dar unas bases para que los de a poco se vayan completando. Esto va a ser en función de una distribución tipo matricial que se hace para revistas o para periódicos. Entonces, enseguida lo voy a sacar el documento que tengo y más o menos ahí va a estar dirigido el trabajo que vamos a ir haciendo para este módulo, ¿no? Bien, entonces lo que también necesitaba recordar era si todos ya habían hecho ¿cómo se dice? Algún repaso en sus computadores de la parte que habíamos hablado en la anterior clase, o sea, de lo referido a los estilos. ¿Me pueden confirmar si ya han hecho alguna práctica individual con los estilos? En sus computadores, ¿no? Por si acaso han visto la parte de estilos en sus computadores. A ver, ahí solamente una persona me contestó y me dice que no lo había visto. Y las otras personas habrán visto algo en sus computadores, esto de los estilos. Ya, bueno, nos dicen que aún no. Bueno, en todo caso, esto de los estilos sí lo vamos a poner en práctica con lo que estemos haciendo. Así que veamos lo que tenemos que ver hoy. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, tengo... oh, ya, entremos al programa que debe estar por acá. Ya, listo. Entonces, que entre al programa y vamos a ver esto de ah, del uso de imágenes. Aunque creo que esto ya ha visto una parte en el InDesign primero que han llevado, pero lo que vamos a hacer hoy es un poquito más, ¿cómo se dice? Darle algunas cositas extras más a lo que ya hubieran visto antes, acerca de el manejo de imágenes, ¿no? ¿Cómo está, Licen? Licen, perdón por llegar tarde. Eh, No vi mi guapo. ya, no, no hay problema. Estamos, Disculpar. estamos haciendo una especie de repaso y ver más o menos
quienes ya hubieran visto la parte de, o practicado en sus computadores la parte de los estilos que habíamos visto en la anterior clase. Está bien, Licen. A disculpar. No, no hay problema. A ver, entonces, tengo un documento nuevo, tengo abierto el InDesign y ahí vamos a abrir un documento nuevo. A ver, aquí voy a poner un documento de 4 hojitas. Voy a dejar todo lo que está por defecto y listo. Bien, entonces vamos a hacer el este repaso de cómo insertamos imágenes, ¿no? Bien, cuando han hecho ustedes su práctica de, por ejemplo, un tríptico, yo creo que ya han visto cómo llevar imágenes directamente al InDesign. Y bueno, una forma es arrastrarlas directamente, ¿no? A ver, vamos a buscar algún dibujo. Por ejemplo, de haber alguno por acá. Ya. A ver, aquí hay algunas fotitos no sé si son PNG o JPG. Ya, digamos que es, este es JPG. Ah, no, perdón, es PNG. A ver, llevemos una imagen PNG arrastrándola solamente al programa, ¿no? Y ya se inserta. A ver, esta es, ¿dónde está? Ahí no veo, creo que es JPG. A ver, verifiquemos. No, es un programa instalador. Este debe ser JPG. O este, a ver. Sí, ese es JPG. Entonces un JPG más lo voy a insertar y ya está. Ok. Bien. Así como hacemos el manejo de capas en Illustrator, por ejemplo, o en Photoshop, entonces el, el programa InDesign nos permite manejar capas. Y para eso tienen un ordenador de capas que, si no estaría activado, bueno, le tendríamos que activar en la parte de arriba, donde dice ventanas. Aquí no está activado, ¿no? Y dice capas, con F7 también le podemos activar y le hacemos un clic y ya está. Yo lo voy a poner ahí abajo y listo. Ya mi ordenador de capas tiene una, ¿cómo se diría? Mm, tiene similares características que las capas que manejamos en el Illustrator, por ejemplo. Solo que aquí, como yo estoy por defecto en una capa única, entonces todos los objetos que inserte se van a ir adicionando a esta única capa, ¿no? Y si quiero diferenciarla, entonces tendría que crear una capa nueva. En algún lugar de abajo va a haber un acceso que diga crear una capa nueva y ahí puedo empezar a jugar con mis elementos para hacer que que esos elementos estén distribuidos en las capas en las que yo necesite trabajar. Entonces, aquí, a ver, y si quiero borrar una capa, solamente es hacerle clic y bueno, está el basurerito, ¿no? Para eliminar, ¿sí? Entonces, en este caso tengo dos objetos. A ver, un objeto lo voy a poner encima del otro, pero para eso necesito mover y crear nuevas capas. Esta por defecto va a estar en la capa 1, ¿sí? Voy a crear otra capa aquí en la parte de abajo para hacerle otro, ¿cómo se dice? Para crear una especie de transparencias una encima de otra y ahí le voy a poner
teniéndolo activado, ¿no? Tiene que estar activada la capa para que ahí le insertemos el otro elemento. Entonces, en este caso yo voy a ponerle este otro elemento que es un PNG. ¿Sí? Ahí. Solo que por estar activada la capa, el anterior elemento le has reemplazado a- al, al cuadro en cuestión del gráfico anterior, pero lo podemos deshacer y volvemos a la anterior presentación. Listo. Entonces yo tengo activada la capa 2 y lo voy a arrastrar aquí al área blanca nomás de la hoja, pero dentro de la hoja para que ahí cerca se incluya el dibujo que voy a poner. Entonces yo lo pongo por ahí y ya está. ¿Sí? Bien. Como este cuadro chiquito que dice sec es de una capa diferente, entonces puedo jugar como lo hacemos en los otros programas con el ojito que tiene acá para organizar mis capas si van a estar delante o detrás, ¿no? Miren, yo lo he movido haciéndole un clic sostenido al manejador de capas y esta capa que estaba encima, la capa 2, la he puesto detrás de la capa 1 y como la capa 1 ocupa toda esta área que está delimitada en color celeste, entonces le va a tapar a la capa anterior y ahí es donde nosotros podemos jugar con sus posiciones, ¿no? Sí. Entonces, esto nos es de mucha ayuda porque hay que considerar que cuando estemos editando un texto, revista, periódico y esas cosas, en algún momento vamos a necesitar usar un elemento detrás, otro elemento de después y otro después y aún sobre todos esos poner algún tipo de texto. ¿Sí? A ver, vamos a insertar una capa más. Aquí lo voy a poner crear nueva capa y ya sería esta la capa 3. En esta capa 3 voy a insertar un nuevo dibujito. A ver, este dibujito de la casa, que es una especie de icono, lo voy a poner acá. Y esa va a ser mi capa 3. Entonces puedo jugar con los elementos estos para que se ordenen según yo necesite eh, en el armado que estamos haciendo, ¿sí? Ya, ahora aquí hay unos cuantos truquitos, digamos, para modificar el tamaño y esas cosas que vamos a recordar si es que supongo que lo hubieran visto antes y si no, vamos a hacer algunas prácticas para esto. Por ejemplo, si yo quiero achicar el dibujo, puedo agarrarle desde la esquina y hacerle un clic sostenido, ¿no? El problema de hacer un clic sostenido directamente es que ocurre eso. Si se fijan, ¿cómo se dice? Se ha llegado a recortar, ¿no? El dibujo original, pero no se ha variado para nada el tamaño. Solamente estamos como haciendo un recorte dentro del área visible de, esta, de este dibujo que estamos agarrando. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos el modo de hacerle un clic sostenido y variar el tamaño? Para eso hay que apretar la tecla control y teniendo apretada la tecla control, entonces podemos nosotros variar el aspecto de tamaño en alto y ancho. Pero si queremos conservar la proporción de alto y ancho, entonces además de apretar la tecla control, yo puedo apretar combinadas la tecla control y shift, ¿no? La tecla shift está encima de la tecla control. En algunos teclados dice shift y en otros solamente es una flecha que apunta hacia arriba, ¿sí? En este caso yo voy a apretar control y voy a apretar shift, los dos a la vez y le voy a reducir.
Miren, por más que yo me vaya al centro, a un costado o al otro, no me varía la proporción. Eso quiere decir que si yo quiero mantener la proporción en todo momento mientras esté ampliando o reduciendo de tamaño un determinado dibujo, entonces me conviene apretar esa combinación de teclas, ¿no? Control eh, para variar el tamaño y Shift para conservar la proporción. A ver, voy a achicar un poco más. Ahí no he podido agarrar bien control, entonces otra vez, primero control y luego Shift. En ese orden, ay, no. En ese orden recién va a moverse. ¿Sí? Ya está. Lo mismo en este letrero grande que dice Second Line. Voy a apretar Control y Shift para que se conserve en todo momento la proporción. Listo. Ya tendría mis 3 elementos ordenados en el área de trabajo. Ahora, a estos 3 elementos, como están distribuidos en diferentes capas, entonces me es más fácil manejar por capas cualquier armado, porque así puedo solamente jugar con los ojitos en el caso de que necesite ver o hacer algún tipo de cambios en la visibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa aquí. Ya. Y también haciéndole doble clic aquí donde está la manito chiquita, podemos hacer diferentes variantes de las capas, ¿no? Así como ponerle otro nombre, eh, buscar un color diferente, hacer todo esto que te dice aquí. Sí, se puede mostrar capa, bloquearla, imprimir solamente esa capa, suprimir, mostrar guías, bloquear guías. Y todo eso se puede hacer con cada una de las capas. Además de que nosotros podemos independientemente agarrar las capas y, si es necesario, eliminarlas con el basurerito, ¿no? Como habíamos visto antes. Entonces, los elementos gráficos que vayamos a insertar tienen esa característica, ¿no? De que puedan estar, ¿cómo se dice? Insertos en diferentes capas para que el manejo sea más sencillo de estos elementos. Bien, por si acaso, yo creo que ustedes han visto las características también de los objetos transparenciados, como son los PNG, ¿no? Entonces aquí, esta pequeña casita está copiada, si no me equivoco, del internet, pero supongo que en su origen era PNG, pero en el momento de fijarlo o descargarlo, se ha descargado con el fondito y todo, que debería de haber sido transparente, ¿no? Entonces este fondito debería ser transparente y así solamente los límites de la casita deberían de verse y no el fondo. Pero si nosotros fabricamos cualquier archivo que sea PNG, entonces vamos a tener um, los bordes que necesitemos transparenciados y los va a admitir como si nada el programa InDesign. Otro detalle que hay que recordar en el InDesign es esto de la resolución de los gráficos, ¿no? Yo creo que ustedes ya han visto este detalle, y es que, a ver, les comparo lo siguiente. Si yo agarro el mismo gráfico, dame un segundo, de este que dice SEC, que debe estar por acá. Ahí no está. Ya, aquí. Ya, este creo que es. Entonces, si lo abro de aquí, de donde está, miren, más o menos así es la resolución. Bueno, no es tan buena, ¿no? Es una resolución de internet un poco baja, pero aquí
cuando yo la amplío, se va a ver un poco más peor, digamos. A ver, mejor vemos el otro que está mejor definido, que sería este. Este lo voy a abrir, esto que dice Second Line, y le voy a ampliar para que veamos qué tan buena está su resolución. Y fíjense, ampliándole a este acercamiento, diremos, tiene todavía se puede notar que está bien. Ya aquí en las partes con curvas es donde se nota un poco pixelado, ¿no? Ya se van notando algún tipo de dientes en los bordes, en los bordes de las diagonales, sobre todo, que ya se ven como gradas, y en las líneas curvas. Entonces, ese fenómeno de pixelación recién a esa distancia se ve, pero alejándole un poco más ya no se nota. Entonces, veamos en el mismo programa cómo se ve ese objeto. A ver, aquí, en el mismo lugar. Bueno, a ver, ahí lo voy a ampliar, donde dice line o line, n line, digamos, toda esa área visible. Ahora lo voy a ampliar a esa misma proporción, digamos, la parte que dice line. Entonces, yo creo que notan la diferencia entre este n line y este otro n line, que es lo que nos muestra el programa InDesign. Entonces, la diferencia es porque el programa InDesign nos llega por cuestiones de alivianar los procesos que tengan que ver con imágenes. Lo que hace es mostrarnos una versión alivianada, y por alivianar el gráfico tiene que mostrarnos una versión básica, pero esto, cuando yo lo convierta en un archivo final, o sea, puede ser un PDF u otro, en el momento de exportar, va a volver a recuperar digamos, su resolución original del documento. No sé, esta. Y tendría que verse más o menos así. Verifiquemos. Yo voy a agarrar todo este documento que estoy agarrando y vamos a... Listo. Le vamos a exportar. Para exportar, nos vamos a donde dice archivo y hay un lugar que dice exportar. Y dentro de exportar, vamos a ver las posibilidades que nos da, ¿no? Aquí dice exportar en Adobe, donde dice tipo, Adobe PDF, o también están todas estas otras opciones. En este caso yo lo voy a exportar a Adobe, ¿ya? Y le vamos a poner un título donde dice sin título. Yo le pondré prueba, y le podemos guardar. En el momento de guardar, te dice, ¿no? Te hace algunas preguntas de qué va a pasar cuando vamos a guardar eso. Y por ejemplo, aquí donde dice compatibilidad, con qué versiones de Adobe va a ser compatible, con Adobe Acrobat, ¿no? ¿Qué va a pasar donde dice estándar? El valor de Adobe PDF, más abajo la descripción, más abajo están las páginas, o sea, puede ser un documento de varias páginas que tengamos, pero no necesitemos exportarlas todas, sino unas cuantas o una al final. Eso podemos especificar en este lugar. Luego donde dice opciones, incrustar miniaturas de página y otros detalles que se pueden ir cambiando, ¿no? Y bueno, el lugar que manejaría la resolución de las imágenes es precisamente donde dice compresión. ¿Bien? En compresión, si se fijan, dice imágenes en color, en este lugar donde estoy dando vueltas el ratón o el cursor,
Más abajo dice imágenes en escala de grises y más abajo imágenes monocromas. Entonces, donde dice imágenes en color, nos da las opciones siguientes. Disminución de resolución bicúbica A, dice. 300 píxeles por pulgada. Es una resolución estándar para documentos en PDF. Sí, pero también nos da otras opciones, así como no disminuir resolución, disminuir resolución media, submuestreo y esta otra que dice disminución de resolución bicúbica A. Y, y ahí es donde nos pide el valor, ¿no? Más abajo dice compresión y dice automática. También dice JPG y zip. Más abajo dice calidad de imagen. Ahora está en media, pero también nos da alternativas como baja, media, alta y máxima. Si yo necesito, por ejemplo, hacer que el documento que estoy generando no pese tanto en megas, entonces posiblemente tendría que cambiar esta parte donde dice calidad de imagen a baja. ¿Para qué? Para que siendo baja la calidad de compresión de la imagen, el archivo logre pesar menos megas cuando finalmente lo exporte. ¿Sí? A ver, esto necesito preguntarles. Ustedes ya han visto, supongo, ejercicios de cómo funciona ah, la relación de resolución con, con el tamaño de archivo. Eh, Se dan cuenta cómo más o menos trabajan estos dos, ¿no? Que siempre van a estar presentes en cualquier tipo de gráfico con el cual estemos trabajando. A ver, alguien me puede responder si se dan cuenta más o menos en cómo va la resolución de un documento y, y si, digamos, y si es independiente del tamaño en megas que podemos darle al mismo documento. Buenas noches. Buenas noches, dime. Sí, se está refiriendo a la resolución óptima para la imprenta, ¿no? Porque es distinta la imprenta, la impresora y la web también, ¿no? Los medios digitales. Eh, sí, pues sí, cambian en uno y en otro, ¿no? 300 para la imprenta, 150 para la impresora y para los medios digitales 72. Esta es la que manejamos. Sí, o sea, Las resoluciones está más o por menos, pulgada, ¿no? sí, está más o menos Ceros normalizado por eso, pulgada. porque eso es lo que por defecto sale en los programas, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros podemos cambiarle esos atributos, ¿no? ¿Qué tal si estamos haciendo un diseño para, no lo sé, que va a tener que imprimir, digo, salir en la web y el mismo diseño tal vez volverse un banner, ¿no? Un banner gigante. Entonces ahí tendríamos Pero esa dos. relación no se mantiene, ¿no? Porque la web necesita solamente 72, aumentaría el peso y esto nos impide colgar por el tamaño. En cambio, en la imprenta la, eh, la precisión, la finura de la imagen va a estar supeditada a la resolución del píxel por pulgada, ¿no? Por eso nos pide un tamaño amplio que también va a ampliar el peso del archivo. Sí, sí es algo así lo que les estaba preguntando, ¿no?
Entonces, esto generalmente ya se lo va viendo cuando estaban haciendo Photoshop, por ejemplo, cuando ya ha empezado no sé, una foto o un diseño en particular, volverle a un tamaño de archivo y fuera del tamaño de archivo unas, digamos, un, un tamaño con alto y un ancho específicos, o sea, cosa que pueda ser, como decía el compañero, destinado a la web, por ejemplo, no, que puede ser tranquilamente el tamaño como el de una hoja carta, a una resolución de 72 píxeles por pulgada, o también ese mismo diseño, llevarlo a algo mucho más grande, como el ejemplo que les decía, ¿no? Como para una gigantografía, por ejemplo. Entonces ahí ya no, ahí porque en la gigantografía necesita más calidad, digamos, en el gráfico, ya no serviría eso de restar el tamaño y tampoco los megas. Entonces, eh, hay que también ver que cuando tenemos una resolución muy grande, o sea, al decir resolución, siempre va a haber la relación de tamaño del documento, ¿no? O sea, tamaño medible, por ejemplo, en centímetros o pulgadas, cosa que trabajemos en un tamaño de hoja, puede ser carta u otro. Y aparte, el, la, el, lo que le llaman, lo que vendría derivado de la compresión del archivo, que ya viene en esos factores que les mostraba antes con el InDesign también. O sea, esto de los 72 ppps, 150 ppps o 300 ppps, ¿no? Por ejemplo, si están diseñando un afiche, un afiche puede ser en Illustrator o Photoshop, cuando ya lo hayan acabado y lo estén poniendo el archivo listo para imprimir, por decir. Entonces, convendría que para una impresión de un afiche de por lo menos 60 por 40, vaya en unos ppps de 300 y si es de 60 por 40 ya sería su medida, ¿no? De en centímetros. Entonces, así conservarían todos los detalles de las letritas, tal vez hubieran iconitos u otras cosas. Entonces, más o menos la misma relación también maneja el programa InDesign para que nuestros escritos no pierdan calidad cuando vayan a imprimirse según el tamaño que estamos escogiendo, pero aparte del tamaño del documento, existe la otra relación de los píxeles por pulgada, ¿no? Esos son los ppps que mencionaba. Entonces, bueno, vuelvo a preguntar, ¿no? A los demás compañeros, ¿se entiende más o menos esa relación que existe entre resolución y peso del archivo, ¿no? Con lo que he aclarado ahorita, en este momento. Dicen, ¿me puede volver a repetir qué es peso? Peso. No entendí muy bien eso. Ahí ya. No, disculpe. Sí, no hay problema. A ver, mira, el peso del archivo, al decir peso del archivo, yo me refiero a cuántos megas va a ocupar, ¿no? O sea, puede ser que un archivo, no lo sé, de una foto nomás, si ustedes han visto en sus cámaras del celular, por ejemplo, pueda pesar unos 5 megas o algo así. Pero también, muy aparte del peso del archivo, que serían megas, pueden configurar en una foto que sacaran eh, el tamaño de la fotografía, ¿no? O sea, los tamaños vienen en píxeles, vienen en centímetros, vienen en otras medidas que puedan darnos una relación de ancho-altura, digamos. Y eso es lo que, y esos dos elementos no siempre van juntos, o sea, puede ser uno independiente del otro, ¿no? O sea,
el peso del archivo puede ser independiente del tamaño de las, ¿cómo se diría? De las medidas que estemos manejando en el archivo. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. A ver, disculpas por este detallito, pero aquí les vuelvo a mostrar el lugar donde está ah, la, esto que manejaría nuestra resolución del documento, ¿no? Y donde hablamos del término compresión. Entonces, por si acaso, cuando son archivos de fotografía o imágenes en general, siempre pasan a una fase de compresión, porque si no tuvieran compresión, los archivos serían demasiado grandes y por eso necesitan esta fase de compresión. Pero al comprimir, nosotros le podemos convertir al archivo mucho, mucho más pequeño, eh, pero el problema de comprimirlo demasiado es que por ser más pequeño, bueno, que aunque sea más pequeño el archivo, eh, vamos a deteriorar su aspecto final. A ver, vamos a hacer unas pruebitas. Fíjense más o menos cómo es mi archivo que he armado aquí, ¿sí? Tiene una casita y un logo y otro logo, ¿no? El logo que está en buena calidad es este que dice SEC Online. Entonces, una vez que yo lo vuelva en PDF, por ejemplo, esto tendría que conservarse y vamos a hacer dos pruebitas para que midan el tamaño de archivo. Miren, yo voy a ir aquí y me voy a donde dice exportar, ¿no? Aquí en exportar, bueno, me
recordaré a dónde estoy mandando, ¿ya? Y en exportar le hemos puesto que va a llamarse prueba, en PDF está bien, guardar y me pasa a esta otra ventana que es de configuración de la compresión. Entonces yo me voy aquí donde dice compresión y listo aquí. Donde dice calidad de imagen está en media por defecto. Yo lo voy a poner a mínima, ¿sí? Y así lo voy a poner a exportar. Bueno, a veces tarda un poco porque hoja por hoja va exportando. Ahora voy a volver a ir a archivo y voy a guardar con otro nombre, otro documento. Perdón, era exportar, ¿no? Vamos a exportar otro documento con otro nombre y le vamos a llamar prueba 1. Prueba 1, que va a ser un documento diferente, ¿no? Y le pongo guardar. Y bueno, espero a que aparezca esto. Me voy a la parte que dice compresión. ¿Se acuerdan que le he puesto mínima como calidad de imagen? Ahora lo voy a poner máxima. Y listo, lo voy a poner a exportar. Ahora voy a verificar esos documentos en la parte que dice, ¿dónde está? No recuerdo si era aquí. Deme un segundo, ¿a dónde lo he llevado? InDesign 2020 dice, perdón, entonces me he equivocado del lugar donde estoy buscando. Esto es, un segundo, tendría que decir la carpeta aquí y una que diga InDesign 2020, ahí. Entonces, fíjense, el que dice prueba, a ver, ¿dónde está la parte que dice tamaño de archivo? Aquí. A ver, comparen los tamaños. Y denme un segundito, mi gatito se ha enredado con mis cables. Y denme un segundo mientras comparan los tamaños del que dice prueba 1 y... Entonces, si se fijan, el que dice prueba medía 41 megas, perdón, kilobytes. Y el que dice prueba 1 mide 92 kilobytes. Pues vamos a abrir. El que dice prueba, lo voy a abrir, que es de menor tamaño o de menor peso. Eso me refiero con esto del peso. Y lo voy a agrandar. Bien. Este es el que tiene buena resolución, perdón, y hay que verificar en este precisamente. Miren el error que me ha producido en los bordes de este logotipo. Aquí tengo una especie de
pixelación en los bordes del morrito de la N. Y si se fijan bien, cuando amplío, lo voy a ampliar un poco más, si me permite. Ahí. Cuando veo esta parte de la I, la N y la E, tenemos igual un error, ¿no? Porque esto es, si comparamos con el logo original, estos colores son, tendrían que ser puros. Verifiquemos. Miren, aquí aunque los bordes se hayan pixelado, no varían los tonos, ¿no? Se mantiene en el mismo, ¿cómo se diría? En ese mismo color plomo, y es uniforme desde la N hasta la parte que dice line o line. Y aquí ya está deteriorado, ¿no? Pero hay que considerar que este es el archivo que tiene menos kilobytes, o sea, menos peso. Me voy a salir de este y voy a abrir el otro que es prueba 1, que también está en PDF. Por si acaso, el PDF es un buen formato para conservar los diseños y enviarlos. Por eso es que muchas imprentas o lugares donde hacen trabajos así, digamos, de impresión, sea de banners o incluso de libros y demás, reciben los trabajos, por decir, de otras personas que no pueden irles a visitar personalmente, reciben los trabajos vía internet y en formatos como el PDF, por ejemplo. A ver, verifiquemos este otro, el otro logotipo que dice Second Line, pero en la parte que decía Line, ¿no? Y a ver. Ahí. Notan la diferencia, ¿verdad? De este último al cual yo le había puesto, donde decía compresión de imagen y yo le había puesto máxima, ¿no? Y fíjense que aquí no hay esa variante que antes habíamos visto en el otro logo, que en este morrito de la N se notaba harto una pixelación con cambio de color incluso. Y aquí ya no existe el mismo error, ¿no? Y se asemeja más al logo original que les había mostrado en JPG, que lo tenemos presente aquí. A ver, lo voy a sacar. Y este sería el logo original en JPG, ¿no? Que tampoco tiene los cambios esos de tonalidad. Y también se conservan los bordes muy bien. Bueno, cuando lo ampliamos ya se va viendo esas como graditas, ¿no? Pero fuera de eso no cambia el tono de las letras, de estos espacios plomos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. A ver, una vez más vamos a verificar el PDF de aquí. Ya no hay mucho problema, se asemeja al original. Voy a compararlo nuevamente con el que dice prueba, que es el que es de peor calidad, digamos, pero es más liviano el archivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ampliarle y tendríamos que ver hasta dónde se ha distorsionado el diseño original. Y bueno, como les decía, aquí en el morrito de la N, sí se ha distorsionado los bordes esos. También la parte que es de color rojo, donde dice Instituto Técnico SEC y todo eso, no está de un tono único, ¿no? Y varía. Entonces se diría que hay variantes de la tonalidad entre rojo y un rojo claro a un rojo un poco más oscuro. Y no es solo eso, si nos vamos bien fijando en los otros detalles de las letras, y pasa algo parecido también. Aquí, por ejemplo, en los bordes de la parte azul de esta figurita, aquí también donde cambia de rojo a este punto blanco, lo mismo. Y aquí cuando hay los cambios de un tono al otro, ahí es donde se producen esos errores. Entonces eso es lo que
tenemos que tener en cuenta cuando en algún momento necesitemos menos megas para un trabajo, pero tenemos que considerar que por menos megas vamos a tener que de alguna manera lidiar con esta distorsión de la imagen, ¿no? Sí, entonces eso es lo que queríamos demostrar cuando estemos manejando imágenes. Y fíjense que el programa InDesign lo que hace es, digamos, aunque aquí en el mismo programa lo veamos un poco distorsionado eh, el, el dibujo que estamos manejando, perdón, cuando nosotros le ponemos a exportar, el InDesign lo que hace es llamar nuevamente al archivo original y volver a reconstruirlo para que en el momento de exportar lo ponga según la especificación de compresión que hayamos especificado. Si es máxima, entonces va a recuperarlo tal y como es en su máxima resolución, ¿no? Si es mínima, como habíamos visto, la resolución se deteriora, pero la ventaja sería que nos ocuparía menos espacio en megas, en kilobytes o en espacio de memoria. Entonces, ese detallito, yo creo que ahora sí se tendría que entender, ¿no? A ver, yo creo que ahora sí les voy a pedir que levanten su manito si se ha entendido, o si no se entendió, entonces me pueden igual decir si no se ha entendido. A ver, tengo una manito levantada de Samara. ¿Qué tal? Dime, Samara. Ya, me están diciendo que sí se ha entendido con la manito. Ya, está bien. Sí, 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 sí. Aquí faltaría que me confirmaran. Faltaría que me confirme Álvaro y Franz. Ya, ok. Entonces, ese detallito es importante para que nosotros lo consideremos cuando estamos haciendo el uso de imágenes en el programa InDesign, ¿no? O sea, con las imágenes, por si acaso, el archivo se vuelve más pesado. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos usando el programa Word, que a veces por poner muchas fotografías en un archivo Word se vuelve demasiado pesado las hojas de texto y por ser pesado, bueno, tarda un poco en el momento de editar nuestro texto o de pasar de una página a otra. Y esos detalles en el programa InDesign se han mejorado, digamos, para que podamos trabajar con varias hojas sin que exista el problema de la pixelación o de lo lento del sistema cuando estemos trabajando con gráficos. ¿Sí? Bien. Entonces, también hemos visto esto de cómo podemos manejar las imágenes en el programa InDesign y las imágenes como importadas o arrastradas directamente al programa se convierten en, ¿cómo se diría? En una especie de muestras, pero no reales de nuestro archivo original. Y por eso es que en alguna ocasión van a notar harta diferencia en que, por decirle, insertan una foto de muy buena calidad, pero en el programa nos la va a mostrar así, pixelada. Pero digamos, lo pixela el InDesign para que se aliviane la visualización, pero vuelve a recuperar la imagen en su resolución especificada, digamos, cuando estamos haciendo la exportación. Y en la exportación ya se corrigen muchos detalles. Pero esto es porque el programa tiene esa, digamos, esa ventaja de crear
vistas previas en borrador, diríamos, para que nosotros podamos trabajar más alivianadamente. Esto, por si acaso, también pasa algo parecido cuando estamos manejando algún tipo de programas de video. Entonces, en algún tipo de programas de video, como los videos ocupan más espacio todavía, nos muestran versiones alivianadas del video, cosa que nosotros podamos trabajar más fácilmente durante la edición, ¿no? O sea, cortando pedazos, aumentando sonidos, disminuyendo, creando, no sé, una pista encima de otra, canales de video y demás cosas. Y cuando hacemos el proceso final, que sería convertirlo a un video final, entonces ahí vuelve a armar el programa según los archivos originales y bueno, el video ya saldría según la calidad que nosotros necesitemos especificar. Entonces es algo parecido también que hacen otros programas, ¿no? En el ejemplo que les daba cuando manejamos video. Y estas lógicas son muy interesantes porque nos ayudan a trabajar con archivos inmensos, ¿no? Por ejemplo, como en algún momento les decía, podemos manejar libros de varios cientos de hojas. Podemos manejar libros de hasta 500 hojas sin ningún problema en el peso, digamos. ¿Sí? Y tener estos detalles, ¿no? O sea, que en esos cientos de hojas existan dibujos gráficos o alguna otra cosa, de tal forma que podamos hacer la edición más fácil de lo que nos interesa, que sería el texto combinado con los gráficos. Ya. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es bueno, un detalle que quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Me pueden escribir al chat con qué versiones de InDesign están ustedes trabajando? Bueno, si se han fijado, ¿no? O sea, las versiones van desde CS, pueden ir desde CS2, CS3, 4, 5, 6. Hay otra que es la versión CC nomás. El ISEN yo lo tengo el C5. CS5, ¿sí? Sí. Ya. A ver, aquí alguien nos escribe el CS6, ¿ya? ¿Alguien está manejando la versión CC? CC 2017, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí tenemos la versión, aquí dice 2021 y 2020. Bueno, deben ser las versiones CC que ya vienen en estas actualizaciones para el 2020 y 2021. Ya. Entonces, cuando por si acaso se está trabajando con versiones arriba de la CS5, el InDesign ya admite un formato que es muy interesante de la familia Adobe, que son los archivos llamados EPS. Y estos archivos EPS tienen, o sea, son fáciles de conseguir. Bueno, son archivos editables que son fáciles de conseguir vía internet. Incluso hay librerías se llaman librerías multiuso de archivos EPS. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, imagínense que, a ver, en el InDesign yo estuviera armando una revista o algo así que tenga que ver con música. Entonces, como la revista es de carácter musical,
tendría que tener algunos, ¿cómo se dicen? Iconos, algunos logos o dibujos ya hechos, pero alusivas a la música, ¿no? Pueden ser pentagramas, pueden ser notas musicales, pueden ser instrumentos musicales, tal vez micrófonos, personas que cantan y cosas así. Entonces, puedo buscar en el internet que me direccione a algún lugar de librerías EPS. Entonces, una vez que logre entrar a alguna de estas librerías para poder descargar, tranquilamente puedo acceder a cualquiera de esos elementos que les había mencionado, pero serían editables. Entonces, como les decía, las versiones CS5 para arriba, esto incluye el CC también. Entonces, admiten ya la edición de estos elementos que vendrían en archivos EPS. En esta versión, la CS4, no es completa la que estoy manejando, entonces no me va a dejar editar archivos EPS, pero sí los puedo insertar. A ver, creo que tengo por acá algún archivo EPS. Denme un segundo. Ay, no recuerdo dónde está. Tal vez aquí. Entonces los archivos EPS, así. A ver, EPS, EPS. No, creo que no son estos. Deben estar aquí entonces. Los archivos EPS vienen con un montón de... Aquí está, Este es un archivo EPS. A ver, verifico. Propiedades. ¿Dónde está? Aquí. EPS, ¿no? O sea, su extensión EPS. Ese es el tipo de archivo. Entonces, si esto le jalo al programa InDesign, al documento que estoy manejando, se va a poder insertar. ¿Sí? El problema de esto es que no puedo manejarle cada elemento por separado. ¿Sí? A no ser que, por ejemplo, si quiero este botón verde con este botón de encendido apagado que tiene tonos verdes, y solamente quiero ese botón, tendría que limitarle uh, eh, limitarle como cuando estamos cortando, ¿no? Y con esos límites voy a poder aislar ese elemento de los demás, pero ya tendría resuelto ese detalle. A diferencia de las versiones que les decía, como las CS5 para arriba, ya puedo entrar a desagrupar todo esto, y una vez desagrupado puedo manejar por separado todos los elementos. En este caso, cuando manejo elementos separados, puedo agarrar ¿cómo se dice? El fondo, el fondo, por decir, plomo claro, luego el plomo oscuro, luego el dibujo donde está el semicírculo con el palito hacia arriba. Todo eso es editable. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer. En este caso, la parte que dice desagrupar está desactivado, ¿no? Y en las otras versiones ya son más compatibles con más cosas que tiene el EPS, y por eso se pueden hacer más cosas. Entonces, una vez desagrupado, se pueden manejar los elementos por separado ya. Y de momento solamente pudiera hacer eso, ¿no? A no ser que esto lo lleve al Illustrator y en Illustrator lo vuelva a separar y después lo traiga aquí, pero convertido en PNG para que los bordes sean recortados. Y una vez que estén recortados,
los pueda poner encima de cualquier objeto. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos con los archivos que, que tienen esta, ¿cómo se dice? Este formato del EPS, ¿no? Que son exclusivos de la familia Adobe. Entonces, como les decía antes, y vuelvo a repetir, hay archivos EPS, librerías de archivos EPS temáticos, ¿no? O sea, pueden haber eh, archivos EPS, digamos, que tengan que ver con fiestas, eh, con días festivos, con ocasiones especiales y cosas así. Entonces, si, eh, si ustedes piensan en armarse algún tipo de librerías que les van a salvar de hacer trabajo extra, entonces pueden ver esto de buscar esas librerías que les digo, ¿no? Y, y con esto tendrían muchos diseños más para hacer. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a definir un detalle. Como ustedes ya han visto en las fotografías que han podido enviar ¿cómo se dice? Al Classroom. Entonces ahí lo que vamos a hacer es ustedes han visto cómo ya es más o menos la distribución de revistas, por ejemplo. He visto que han tocado varias revistas y creo que muy pocos periódicos, ¿no? Pero aún en las revistas, lo que sí hay que rescatar o destacar es que las revistas tienen una distribución de elementos, pero que vienen dados en columnas. Fíjense, a ver, por ejemplo, si yo tuviera aquí mi documento o página principal de una revista, entonces le voy a poner columnas. ¿Dónde vamos a poner? Aquí hay un lugar que dice márgenes y columnas. Ahí voy a entrar. Y bueno, las columnas por defecto están en una columna nomás. Le voy a poner 4. La medianil, por si acaso, es el espacio entre el límite de una columna y la otra. Entonces, de momento está en 4.2 milímetros. Y voy a reducir a 2. Y ok. Listo. Entonces, si se fijan, tenemos el margen izquierdo y derecho un poco más anchos, arriba y abajo igual, pero también tenemos aquí en la parte, ¿cómo se diría? Izquierda, una columna, un poco, y van distribuyéndose hacia la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces las 4 columnas me sirven ¿para qué? Para que yo, cuando esté armando mi periódico, mi revista o publicación de ese tipo, entonces yo voy a acomodar un texto, por ejemplo, en esta columna, en el espacio que tengo limitado por la columna, ¿no? Hasta ahí por decir. Aunque puede ampliarse como se dijera, este detalle de la columna que sea más largo, ¿ya? A ver, voy a copiar algún texto y el texto lo voy a poner, el texto copiado lo voy a poner a este espacio de la que estoy creando. Voy a copiar, para no escribir, voy a copiar algo que ya está escrito y lo voy a copiar y pegar en esta área. A ver, aquí vamos a irnos a esta parte que tenga harto nomás texto aquí, hasta arriba. Listo. Entonces voy a copiar el contenido de ese texto y le pongo, le puedo hacer doble clic y pegar, ¿no? Ahí está todo el texto. Como ya hemos visto, podemos manejar los bloques de texto de diferentes formas y ya está. Voy a ampliar un poco para que esté cabalito a la
alineamiento este y listo. Ahí. Entonces voy a configurar el texto, el bloque de texto este de la izquierda para que tenga continuidad en este texto, en este bloque que está hacia la derecha, haciéndole clic aquí en el cuadradito en rojo que tiene el signo más y le hago un clic a la parte del bloque en blanco que está a un costado. Y listo. Entonces de esa forma voy a hacer mi armado de texto. Ya. Y como esto va a ser una especie de revista, entonces podemos usar el estilo que nosotros queramos. Imagínense que esta sería una gráfica. Entonces la gráfica va a venir más o menos cabadita ahí me pasé, ahí. No debía de apretar control y recién ampliar. Ahí, así. Entonces imaginen que esa es mi gráfica que va a ir acompañada a este texto y vamos a ir armándolo de esa forma. Si es una revista, va a tener seguramente algún titular, algún título en la parte de arriba o que tenga que ver con esto que estamos escribiendo. ¿Sí? Entonces, más o menos con esta idea de ordenamiento de elementos, lo que vamos a hacer es crear una revista, pero al gusto de ustedes, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí le voy a poner este logo, pero más grande, que ocupe el espacio de 2 columnas. Ahí, me equivoqué con control. Listo. Ahí. Fíjense, está ocupando 2 columnas. Y esto que dice second line, en este caso le voy a hacer que ocupe 4 columnas. Entonces, así como existen diferentes tendencias de diseño, también existen diferentes normativas para hacer estos tipos de armados, modelo periódico, diríamos, que se aplican a revistas o publicaciones parecidas. Entonces, son como las escuelas de diseño en pintura, por ejemplo, pero aplicadas a las revistas o a periódicos o a, se dice, publicaciones de corto aliento. Eso quiere decir que son publicaciones que tienen que ser fáciles de entender. A primera vista ya tenemos que ver de qué lado hacer ¿cómo se dice? La absorción de los contenidos, y así es como la mayoría de los periódicos tienen una especie de matriz basada en un número de columnas y, digamos, las filas estarían proporcionales a las columnas. Por ejemplo, si yo tengo este espacio de aquí, por ejemplo, donde dice SEC con su computadora y las letras rojas, se diría que estaría ocupando el espacio de 2 columnas. Fíjense, todo el logotipo, 2 columnas, pero ¿cuántas filas estaría ocupando? Entonces, como les decía, las filas son alineaciones que tendrían que ir más o menos así, ¿no? Yo estoy jalando solamente el espacio desde la regla hasta crear unas líneas auxiliares que yo estoy haciendo ver que serían mis filas. Entonces, son más o menos aproximadas, ¿no? No están exactas, pero es un poco más ancho que una fila equivalente al espacio de la columna, cosa que no estaría mal, pero mejor si me limito a que se trabaje en proporcionales a las columnas que estoy usando. No sé si eso se entienda, pero con el ejercicio que vamos a hacer se va a ir, ¿cómo se dice?, aclarando la cosa.
Entonces, las bases de este ejercicio van a ser las que luego les voy a especificar en el Classroom, pero ya nos podemos ir haciendo la idea de que vamos a nosotros crear una revista con, eh, con contenidos diversos, pero yo les voy a dar las medidas de la revista, cuántas columnas va a tener y, digamos, más o menos los temas que podemos abordar. Y ustedes van a hacer pensar cómo va a ser el diseño, cómo van a ir los títulos y esos detalles, ¿no? No nos vamos a interiorizar mucho en estos detalles que, bueno, son necesarios cuando hacemos una publicación y que es, por ejemplo, el manejo del idioma, sintaxis, ortografía, ¿no? Eso, digamos, es otra fase de revisión, pero no lo vamos a considerar ahora. En esto que vamos a proponer, vamos a centrarnos más en lo que es el diseño, o sea, cómo vamos a distribuir el texto, dónde van a ir ubicados nuestros gráficos, si va a tener un fondo, cómo va a estar el fondo distribuido en todo el armado de la revista. Vamos a ver cómo los contenidos, de qué forma van a estar distribuidos. Y ahí es donde vamos a usar, por ejemplo, esto que ya habíamos visto de los estilos. Los estilos, ¿no? O sea, cómo estamos manejando los estilos de párrafo, cómo vamos a estar manejando los estilos de carácter, cosa que sea muy, ¿cómo se dice? El aspecto de final que logremos acabar con el texto combinado con las imágenes, digamos, sea fácil de captar. Y bueno, esto lo vamos a hacer en unas dos fases. Vamos a hacer primero una primera fase con una especie de primer borrador, diremos, y después eso lo vamos a corregir para tener una fase final después. Entonces, a ver, otro detalle más, el, el texto que les voy a proponer va a tener, a ver, un segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a tener 8 páginas. Y a ver, aquí voy a crear un nuevo documento para que veamos cómo va a ser la distribución. Yo lo voy a poner DIN A4, que es lo que por defecto viene en el programa. O mejor le pondré carta y le voy a poner 8 hojas. Listo. Entonces, imagínense que estas hojas van a ser para doblar y esta sería una forma de armar el documento y la otra forma de armar el mismo documento con 8 páginas va a ser esta otra. Voy a poner el documento ya no en vertical, sino en horizontal. Y le voy a poner un A3, que sería equivalente a un doble carta. Y en vez de 8 páginas, le voy a poner 4, que en este caso va a ser como si las páginas se doblaran, ¿sí? Entonces, imaginen que ese es el centro. Entonces, en cada página, si lo mandáramos a imprimir esto, por este supuesto centro, se va a doblar la hoja. Entonces, al doblarse, vamos a crear aquí 2 páginas. Al doblarse esta otra, van a crearse otras 2 páginas y esta otra, otras 2 páginas. Y al final lo mismo, ¿no? Como son
Ahí cuánto se ha creado, creo que he creado 8. A ver, otra vez. Ah, sí, he creado 8. Bueno, pero se pueden disminuir, ¿no? Donde dice páginas, le voy a poner mover, duplicar, eliminar páginas, te dice, ¿no? Entonces, eliminar cuántas páginas, yo lo voy a eliminar 4 y ya está. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Creo que voy a tener que eliminar página por página. Y así ya tendríamos una de 4 páginas. 1, 2, 3, 4. Una más. Ya, ahí. Entonces, en este caso, cuando vayamos a hacer un armado de este tipo, entonces le vamos a pensar que cada hoja es para doblar, ¿sí? Y al doblarse, cada hoja de esta de trabajo va a tener que ser pensada en los dobleces, ¿no? O sea, cuáles de estas hojas van a ir al principio, cuáles van a ir al final y ordenar eso. Ahora, existe esta otra alternativa que es así. Entonces aquí se diría que es una especie de empastado, es como si esto estuviera unido a, un, a, a una especie de cosido de hoja o anillado o algún otro tipo de unión de hojas, pero cada hoja por separado, ¿no? Y entonces las páginas van a ir correlativas y en total aquí tendríamos igual 8 páginas. Entonces les voy a dar les voy a pasar una plantillita en el programa, perdón, en la plataforma del Classroom, donde les voy a especificar con cuántas columnas vamos a trabajar, ¿sí? De momento les puedo adelantar que vamos a necesitar 4 columnitas para todas las páginas. Ahí es donde le vamos a poner 4 y 4. Así. Entonces más o menos esta distribución inicial va a tener y ahí es donde vamos a completar el contenido que tenga que haber para esta revista que vamos a hacer de 8 páginas, ¿sí? La primera página va a ser una especie de portada, ¿no? Las páginas interiores van a ser la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la última, que va a ser la 8, va a ser, digamos, la portada, pero de la portada final o la contraportada que le dicen, o el otro lado de la portada con el que cierra esta revista, ¿ya? Entonces, como es una revista, el contenido es multitemático. Vamos a crear para esta revista, a excepción de la primera y última página, las interiores 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tenemos 6 páginas para aprovechar en 4 temas diferentes. A ver, ¿cómo es esto? Los 4 temas diferentes. Por decir, yo necesito usar 2 hojas, 2 páginas, perdón, para un tema que hable de la música. Ya, entonces uso 2 hojas. Ese sería un tema. El otro tema que sea de moda, por decir. Ya, y en moda voy a usar solamente una página. Entonces ya tendría 2 temas. Diríamos, el otro tema puede ser, no lo sé, gastronomía, por decir. Entonces, y necesito 2 páginas para eso. Entonces puedo tener esta y esta. Y la última para mi último tema, que sería el cuarto, que puede ser, a ver, las redes sociales, así. Entonces vamos a distribuir en todas estas páginas interiores esta idea de las columnas. Pero se van a dar cuenta que cuando yo vaya a diseñar la portada, que es lo principal y lo más llamativo que tiene que verse de toda la revista,
se van a dar cuenta que aún en esta portada, aunque sea solo una palabra que tenga que ver en la portada, igual va a estar distribuido en este mismo tamaño de página y ah, normado también por estos números de columnas que tenemos desde la portada hasta las páginas interiores. A ver, ¿hay alguna consulta acerca de esto de este trabajo que les voy a plantear? Otros detallitos más los voy a subir al Classroom para que lo puedan consultar, ¿no? Y les voy a subir De una... cualquier tema, licenciado. Sí, los temas son libres, ¿no? Bueno, a excepción de temas muy polémicos, ¿no? No, espero que no haya temas demasiado polémicos en los contenidos. O sea, me refiero a polémicos que, que sean de una crítica muy severa a algunas cosas actuales o políticos, digamos, que no sean temas muy conflictivos. Esa va a ser la norma. Y después las temáticas son libres, ¿no? Pueden hablar de cualquier cosa. Y tenemos contenidos de todos los estilos en el Internet también, así que es libre. A ver, ¿hay algunas consultas sobre estas bases que les estoy diciendo? Levantó la mano Lisbeth. Dime, Lisbeth. A ver, ¿quién estaba consultando algo? Lisbeth, creo que levantaste la mano, o Franz. Sí, en mi caso era directo ahorita. Eh, Sobre el sistema de construcción de la rejilla base, nos faltaría algo más. Nos puede mandar algún material o algo, porque esto me parece fundamental para la construcción de una revista, ¿no? Sobre lo que vamos a, los 6x6, 6x4, creo que para una revista, cuánto de interlineado vamos a tomar, porque eso va a ir de acuerdo a la tipografía que vamos a usar, ¿no? Los puntos, toda esa relación. ¿Alguien más tenía alguna duda o comentario? No lo sé. Para esto que para este trabajo que vamos a hacer. Por si acaso os voy a subir en el internet, vuelvo a repetir, ¿no? Ah,
un PDF de algunos ejemplitos para que ustedes puedan tener una idea de revista ya. Y también, como decía Franz, unos detallitos acerca de los márgenes que pueden usar. Como es revista, entonces pueden tener más tolerancia según los estilos que le están dando al diseño. Puede haber más tolerancia en la cuestión del uso el uso del espaciado en general de, de los elementos que vaya a tener visualmente su espacio de cada página, ¿no? Licenciado, ¿y esto cuándo lo vamos a entregar? Para el día miércoles yo necesito que ya tengan una idea de los temas que van a tocar en la revista, ¿sí? Y, y según esa idea de los temas, más o menos también ya tendrían que tener una idea de cómo va a ser su portada. Después de el miércoles vamos a hacer la entrega final el siguiente miércoles. No se van a tener, creo, suficiente tiempo para poder hacer los armados necesarios de esta revista. Entonces, las fechas serían, a ver, un segundo. ah, este miércoles que viene es 23 y el siguiente va a ser 30. Sí, está bien. Estamos en los plazos que necesitamos. Entonces, se entiende, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Cualquier duda o algo así en el grupo de WhatsApp lo podemos resolver. Y si no, en la siguiente clase también. En todo caso, las indicaciones necesarias van a estar también en el Classroom, así que de ahí las pueden copiar para que en función de eso ya vayan viendo cómo va a ser su idea de armado de una revista. ¿Está bien? Ya. Muy bien, entonces en todo caso esta clase está siendo grabada. Recién voy a terminar de subir lo de la anterior clase, es que es larguito, y lo voy a subir los, los enlaces de YouTube. De esta también voy a procurar subirlo hoy mismo, o si no mañana. Así que pueden darle una revisada si es necesario. Bien, y también en Classroom les voy a pasar las bases del trabajo que estamos proponiendo. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a acabar este espacio de esta clase que teníamos pendiente. Y no sé si alguien más quiera hacer algún aporte o comentario respecto puede ser del trabajo o de algún otro asunto para que antes de acabar la clase veamos, ¿no? Dicen, tengo una pregunta, pero creo que no es de la tarea. He Ah, entendido toda la tarea. Ahorita estoy haciendo un trabajo, pero no me deja ingresar a que ponga la imagen. ¿Cómo puedo hacer en Photoshop? no te deja ingresar a que pongas la imagen en Photoshop, a ver. Creo que no he entendido eso. O sea, me pone, a ver, lo voy a poner, digamos, y veo en el internet, pero no me sale. Dice, no se ha podido cumplir porque ha debido un error de programa. ¿Tú estás usando una imagen de internet, por si acaso? Lo he sacado de mi celular. Pero bajado del internet, ¿sí?
No, de mi... De de una mi- foto. Es una foto. Ah, Sí, ya, de mi foto, de mi galería. ya, a veces suelen ocurrir estos errores de que no reconoce una determinada fotografía o algo así, porque el Photoshop es, ¿cómo se dice? A veces es muy exigente con las calidades y origen de los gráficos. Entonces, en estos casos, lo que pudieras probar es si tienes otro programa, lo puedes probar haciendo lo siguiente, esa misma foto, convertirla nuevamente a JPG, pero en el Paint, por ejemplo. Y así tendría que O sea, lo agarrar, pongo en el Paint. si lo pones en el Paint y le grabas nuevamente como JPG, y Ya ese, está en y ese el... nuevo elemento lo tienes que recuperar en el Photoshop y ya tendría que estar normal. A veces ocurre que, como es muy exigente el Photoshop, entonces eh, hace algunas verificaciones que a veces no se completan y puede ser que por eso te salga error. A ver, Ya prueba, está en... prueba. De todos modos, ese detalle también nos puede pasar en el InDesign, por si acaso, porque las de Adobe más o menos tienen esa exigencia con los archivos. Y a veces algunos archivos de Internet no los reconocen directamente. Entonces, pero pueden probar con ese consejo que les doy, ¿no? O sea, llevándolo a otro programa y haciendo una nueva conversión a un formato estándar. Y así tendría que reconocerles sin ningún problema. A ver, es cuestión de que prueben. Ya. Entonces, vamos a concluir la clase y el retorno va a ser el siguiente miércoles. Cualquier duda, por favor, me escriben al WhatsApp. Y como ya les dije, voy a subir al Classroom las indicaciones para que no nos perdamos en el trabajo que se está proponiendo. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, aportes o algo así, concluiríamos la clase y el reencuentro en la siguiente semana. Creo que por el feriado, bueno, va a ser larguito este fin de semana, así es que no se descuiden en ningún momento, siempre a cuidarse mucho. Entonces nos veríamos el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Eliseo. Solo Hasta luego, Lisa. Gisela.